Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hoy un tema fascinante, el ADN humano. Resulta ser que yo estaba equivocado, yo pensaba que ya estaba completo y ahora una noticia le dio la vuelta al mundo y se completó ahora. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias va a tener esto para todos nosotros, los humanos, y para el futuro? Bueno, tema fascinante. Y todavía más fascinante porque cuando la vean ya mucha gente se va a despertar, se va a animar. Deja ver qué le dice, deja ver qué le hace hoy, deja ver cómo lo golpea hoy. Sí, ahí está la doctora Beatriz Marcheco, presidenta de la Sociedad Cubana de Genética Médica Humana. Y al que se llama el Centro, usted dirige el Centro Nacional de Genética Médica. Así es. Por eso me confundí. Sí, pero hay una cosa que, usted me presenta, no sé si agradecerle o pedirle que no lo haga de esa manera. Usted dice que yo lo voy a golpear. Usted no sabe la que le voy cantidad de... Hombre, pero ¿cómo es eso? Intelectualmente, doctora. Ah, intelectualmente, culturalmente. Eso, usted no usted sabe me la está cantidad de colocando en una seguidores. posición que parezca una persona que no puede dialogar. Usted que es no encantadora. Es que usted no sabe cómo tiene seguidores que disfrutan eso. No, yo creo que los seguidores son suyos y por transitividad yo los recibo. Exactamente, pero a nadie se le olvida sus famosos 3 programas de ¿cómo es la historia genética mía, no? Usted le puso Curiosidades de la Genética, fue el nombre que usted le puso a aquel programa. Y yo me imagino que por tal de conocerlo a usted precisamente y de que pudiéramos abordar su historia, las personas se sintieron muy motivadas, ¿no? Bueno, eso es época. Realmente para suerte de todo, porque el objetivo aquí es que la gente aprenda un poco de genética, conozca, enriquezca su cultura general. Doctora, bueno, bienvenida, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y yo quiero proponerle algo. Yo lo adelanté, ¿no? Pero salieron las noticias, le dieron la vuelta al mundo, estuvieron prácticamente en todo tipo de medio, escrito, radial, televisivo, digital. Se completa el genoma, la secuencia del genoma humano por fin. Pero yo estaba equivocado, porque yo recuerdo el acto aquel intercontinental, porque había gente en Europa que habló, había gente en Asia, que se hizo en Washington, cuando Clinton era presidente, donde se anuncia que por fin se ha descifrado el genoma humano, etc. Y resulta ser que no era así. Yo le propongo algo. Vamos a ver las noticias primero, de lo que se dijo y un pequeño fragmento de aquel acto donde Clinton anunció lo del genoma humano. Regresamos y usted me decodifica lo que no se ve en las noticias. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues adelante. Por primera vez se logró secuenciar el genoma humano y de manera completa. Buenos días, Ángela. Pues efectivamente, de hecho es un momento y una noticia bastante emocionante que quién sabe qué implicaciones llegará a tener a futuro. El genoma es la secuencia total del material genético, en este caso de los humanos. Es decir, que podemos hablar de que es una especie de libro de instrucciones para entender cómo funcionamos, cómo somos, y entonces pues finalmente se ha logrado secuenciar ese 100% de esta información genética. Hasta ahora se tenía el 92%. Lo hizo un consorcio llamado T2T, que agrupó el trabajo de aproximadamente un centenar de científicos y finalmente este trabajo se publicó ayer en la revista Science para que todos podamos pues leerlo y entenderlo. Esta es una información bastante preliminar, pero ¿qué se conoce de la parte del genoma que ha sido descubierta? Pues hará falta mucha investigación, como decías, ¿no? Porque por ahora es como si se tuvieran las piezas y tenemos que entender qué hacen esas piezas y cómo interactúan con el resto del genoma y con nuestro cuerpo. Pero ese 8% de genoma que se ha descubierto incluye bastante información. Estamos hablando, por ejemplo, de un centenar de genes codificantes activos. ¿Qué significa eso? Pues que son genes que efectivamente producen proteínas. La proteína es ese lenguaje que luego entiende el cuerpo para reproducir una función que le está indicando ese gen. Además de esos 100 que se sabe que son codificantes y que son activos, también hay unos 2000 genes que se van a tener que estudiar más en detalle, pero que se saben pues que también se han descubierto en ese 8%. Y además también se han identificado unos 2 millones de variantes genéticas hasta ahora desconocidas, es decir, 2 millones de lugares donde la información genética puede variar de persona a persona, una información que hasta ahora no se tenía. Es importante destacar que ese 8% de material
material genético que se desconocía equivale prácticamente a un cromosoma entero que no se sabía pues cómo estaba estructurado ni qué hacía. Comentarles que más o menos qué es el genoma. Si nosotros quisiéramos explicarlo de una manera muy sencilla, sería como tener una enciclopedia de 46 tomos. De esos 46 tomos, 23 los heredamos de la mamá y otros 23 tomos los heredamos del papá. Que compararíamos los tomos con mucha información que hay adentro, ¿sí? Esos tomos se conocen hace muchos años. Lo que se ha intentado todos estos últimos años es ver letra por letra, palabra por palabra, la puntuación de lo que hay dentro de esos tomos. Entonces, esto ha estado muy ligado a lo que es no solamente las herramientas tecnológicas, como mencionamos antes, sino un desarrollo muy importante de la informática para poder interpretar esa cantidad de información que está contenida en esos 46 tomos. Entonces, lo que se secuencia es como un patrón, un promedio, pero después cada individuo tiene su propia variabilidad. Entonces, es un desafío muy importante y sobre todo desde el campo de la informática. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. The moment we are here to witness was brought about through brilliant and painstaking work of scientists all over the world, including many men and women here today. It was not even 50 years ago that a young Englishman named Crick and a brash, even younger American named Watson first discovered the elegant structure of our genetic code. Dr. Watson, the way you announced your discovery in the journal Nature was one of the great understatements of all time. This structure has novel features which are of considerable biological interest. Thank you, sir. More than 1,000 researchers across 6 nations have revealed nearly all 3 billion letters of our miraculous genetic code. I congratulate all of you on this stunning and humbling achievement. Acabamos de ver las noticias que le dieron la vuelta al mundo. A ver, explíqueme bien. Cuando Clinton anunció aquello, ¿qué se sabía? ¿Qué faltaba? ¿Qué encontraron ahora y qué significa? A ver. Bueno, lo primero es que usted no estaba equivocado. Usted escuchó bien y el 26 de junio del año 2000, efectivamente, en esa conferencia de prensa muy notoria, donde estaban conectados Clinton con los principales representantes del proyecto El Genoma Humano en Estados Unidos y Tony Blair con la parte inglesa, ellos revelan el resultado que se ha logrado, que es decodificar, vamos a decirlo así, la secuencia ruda del genoma. O sea, es la primera vez, y después de trabajar unos 15 años, donde es posible afirmar, hemos logrado leer el código genético. Le llamaban el libro con las instrucciones de la vida. En aquella conferencia de prensa incluso mencionan cómo en un momento determinado dice, Dios nos ha permitido saber cómo se hizo el mundo, ahora sabemos cómo se hizo el hombre, ¿no? A través de descifrar el código genético. Y bueno, ese fue un paso extraordinario comparado solamente con lo que puede haber significado que el hombre llegara a la luna. O sea, el impacto de ese resultado tuvo una repercusión en todas las ramas de la ciencia en general, no solamente de las ciencias médicas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? O sea, cuando en esa reunión habla el actual director del Instituto de Salud de los Estados Unidos, de los Institutos de Salud de los Estados Unidos, porque son varios, que es el doctor Francis Collins, él dice, hemos llegado a un punto y menciona por cientos de cuánto se ha avanzado en el conocimiento del genoma, pero siempre en su intervención deja claro que no todo el conocimiento se había alcanzado, que comenzaba una segunda etapa de trabajo.
hay una primera aproximación a la segunda etapa en el año 2003, donde todavía presentan un mapa, digamos que más refinado del genoma. Pero siempre quedó claro que los recursos tecnológicos que se tenían en ese momento eran una limitación para abordar zonas del genoma que eran muy parecidas entre sí. Ellos ahora le denominan secuencias repetitivas. Imaginémonos unos trozos de letras, por decirlo de una manera que es bastante poco científica, ¿no? Pero quizás más comprensible. Había unos trozos de letras muy parecidos entre sí. Vamos a ver, si estuviéramos armando un rompecabezas, miremos el cielo del rompecabezas, todo es azul. Cuando usted va a armar un cielo azul que no tiene nubes, prácticamente no tiene. Son tan parecidos los pedazos del rompecabezas que es difícil ensamblarlos. Y eso fue lo que pasó. Había un 8% de la información genética que no fue posible leer y ensamblar en ese momento debido fundamentalmente a obstáculos tecnológicos. O sea, lo que hacen los científicos cuando decodifican el genoma no es leer desde la primera letra hasta la última. ¿Sabe cuántas letras tiene el genoma? No. Bueno, el genoma tiene 6.000 millones de letras. Más o menos un ejemplo de qué cosas son 6.000 millones de letras, 40 copias del libro del Quijote. Impresionante. 40 copias del libro del Quijote es toda la información genética de un individuo. Una sola célula, si ahora nosotros tomamos una celulita de la piel de taladrid, extraemos la información genética de esa célula y la estiramos, tenemos aproximadamente un segmento de 8 pies. Imagínense, en una medida que usan los constructores o es más comprensible, 8 pies me imagino que son como 2 metros y pico, ¿no? Una cosa así. Esa es la información genética de una de nuestras células. Entonces, realmente estamos hablando de un reto para poder leer la secuencia desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Qué hacen? Se corta en trozos la secuencia y se van decodificando esos trozos, pero después hay que unirlos y no nos podemos equivocar al unirlos. Estos trozos que se han decodificado ahora eran trozos, vamos a seguirle denominando así, muy parecidos entre ellos. Y por tanto, habría que disponer de lupas más grandes. Lupas no es con lo que vemos el genoma, pero es un análogo, ¿no? De resoluciones más grandes y de métodos bioinformáticos, sobre todo, más eficaces para poder ensamblarlo en los sitios donde iba. Entonces, estamos completando esa secuencia, no totalmente, vamos a escuchar en algún tiempo, sobre todo a nivel del cromosoma Y, el que tiene que ver con las características biológicas del hombre o del masculino, del sexo biológico masculino, todavía no está totalmente completado en detalles esa secuencia. Y eso lo vamos a escuchar. Pero ahora tenemos información, por ejemplo, tenemos más detalles de una parte. Los cromosomas es donde está almacenada nuestra información genética y tenemos uno de los 23 pares que tenemos. Hay en cada par uno que nos entregó mamá y otro que nos entregó papá. O sea, 50% de la información viene por la vía materna y 50% por la vía paterna. Bueno, en los extremos de esos cromosomas está información genética relacionada con los procesos de envejecimiento. Y ahora tenemos más detalles sobre la secuencia a nivel de los extremos. Otra característica que hay ahora que no se tenía hace 20 años, fíjense que hemos invertido 20 años en llegar a este minuto, es que conocemos mejor la parte del centro de los cromosomas. Y en esa información, esa estructura del cromosoma, esa porción se llama centrómero, hay información genética que tiene que ver con la duplicación o la replicación o la división de las células. O sea, nosotros estamos constantemente en un proceso de renovación. Nuestro cabello se cae y nace nuevo cabello, nuestra piel se renueva, nos hacemos una herida, eso sana, nuestros glóbulos rojos en 120 días también se renuevan. Y para eso
tenemos que tener eficaces procesos de división celular que están genéticamente dirigidos. Bueno, pues en una de los hitos en esta nueva etapa es mayor información sobre las regiones de la información genética que tienen que ver con la regulación de esa división celular. Otro hito de esta etapa es que tenemos información en ese 8%. ¿Saben más o menos cuántas letras hay en ese 8%? No tengo idea. Bueno, hay unas 500 millones de letras. Que cuando decimos letras vamos a recordar, son mensajeros químicos, la adenina, la guanina, la citosina y la timina, porque la diferencia del código genético con el alfabeto de 27 letras que nosotros conocemos es que el alfabeto genético es una combinación de 4 letras, A, T, G, C. Y esas combinaciones de 4 letras dan lugar a aminoácidos, a proteínas, y las proteínas es el lenguaje que entiende nuestro organismo para conformar su estructura y su función. Son la base estructural y funcional de todo nuestro organismo. Entonces ahora entendemos mejor en estas 500 millones de letras, digo un número redondo porque es casi 500, son 476 millones de letras. Ahí hay unos 2.000 genes que no conocíamos y que no sabemos cómo van a funcionar. De esos 2.000 ya hay alrededor de 150 genes que se sabe que tienen que ver con procesos de envejecimiento, procesos que tienen que ver con la respuesta inmune, algo que nos hace falta desde el COVID hasta la viruela del mono. O sea, nosotros necesitamos eficaces sistemas inmunes para defendernos de las agresiones del ambiente, biológicas en este caso, que son virus, ¿no? Hay otros genes que van a tener que ver con tema cáncer y un nuevo campo y fascinante campo que se abre, que es la medicina personalizada y de precisión, que tiene que ver con la capacidad individual nuestra de responder a determinados fármacos o de no responder a esos fármacos en los tratamientos que recibimos en la vida cotidiana. O sea, en esencia, estos son los elementos que contiene ese 8%. Ahora, la información que anunciaron es abierta y universal. Ustedes en el centro aquí tienen acceso a todo lo que se encontró. La información es pública, está en bases de datos públicas y eso es algo que ocurre desde los orígenes mismos del proyecto del genoma humano. O sea, 24 horas después que se iba realizando la lectura de la secuencia, independientemente que fuera en las infraestructuras de las compañías privadas o públicas, se iba poniendo en bases de datos públicas y esta también. O sea, no hay posibilidad de que... No hay que pagar para verla. Que los poderosos escondan algo, que... Bueno, siempre hay una posibilidad, pero la secuencia está disponible en las bases de datos internacionales. Ustedes ya pueden trabajar con lo que con lo nuevo. Podemos leer, podemos mirar, podemos comparar y tenemos acceso todos los investigadores a nivel universal y que tienen infraestructura como Internet con una velocidad aceptable para mirar las bases de datos. Segunda pregunta. Este es un tema filosófico, biológico, astronómico, de todo tipo. Aquí lo han discutido el doctor Giraldo Alayón, el doctor Oscar Álvarez, y yo quiero ahora que usted se incorpore. ¿Por qué? Porque se dice que eso que usted ha mencionado es tan fascinante. La cantidad de genes con instrucciones, con funciones, si se te hace una herida se cierra de esta manera, y todo eso es tan fascinante que hay quien dice que la vida en la Tierra fue sembrada. Puede ser que artificialmente cayó del espacio las bases y se empezaron a desarrollar, y hay quien dice, por eso le dije quienes habían participado en estos debates, hay quien dice que una civilización sembró la vida en la Tierra donde había condiciones, pero no estaba todo esto y que se siembra. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, yo creo que estas investigaciones nos van a dar oportunidad para investigar más eso. Y bueno, yo respeto las posiciones de cada cual. A mí me parece que los orígenes
están más relacionados con un proceso evolutivo relacionado con los cambios de temperatura que hubo, la presencia de determinados microorganismos, o sea, a partir de esos cambios de temperatura, cambios que ocurrieron en determinados componentes de la atmósfera que dieron lugar a la vida. O sea, esa es mi posición. Y uno de los usos de la información genética, no solo de este 8%, sino de lo que ya conocíamos, tiene que ver con cuando tú estudias varias especies y decodificas el genoma de varias especies, tú puedes discernir, diferenciar los cambios evolutivos que han ocurrido. ¿Qué se ha conservado a lo largo de esa cadena evolutiva y qué cosa es lo más primitivo? Y disponiendo de microorganismos que todavía existen o que tú incluso encuentras como fósiles en el fondo de mares, de cuevas y demás, puedes llegar a entender ese origen. Usted sabe también, porque son programas que usted ha abordado, que hay una especialización, incluso hay un químico español que estuvo recientemente en nuestro país, extremadamente reconocido, que explica cómo en su laboratorio se dedican a recrear las condiciones que hubo en ese momento y cómo ellos pueden hacer aparecer vida bajo esas condiciones, ¿me entiende? Entonces, bueno, yo soy de las personas que coincide con esa corriente que en términos medioambientales se dieron condiciones para hacer aparecer vida. Pero de este programa es de eso. No es de porque eso. Entonces usted tiene que traer a Giraldo Alayón y a los demás, Oscar Álvarez, al profesor Benavides para... No, y Oscar Álvarez. El problema está en que hay quien dice que en el universo ese proceso tiene que haber pasado en algún otro lugar. Ese proceso de la... No es posible. Ahora, la duda está si la vida inteligente se desarrolló en especies como nosotros o puede ser en otro tipo de especie. Y ahí empieza un debate que yo no la quiero complicar en ese debate. Bueno, no la quiero complicar porque quiero hablar del sistema. Usted mencionó el sistema inmunológico, ¿no? Sí. Bien. Hay una corriente de pensamiento en algunos países europeos muy desarrollados que no tienen crisis de industria de medicamentos ni nada que se parezca, donde dicen que si seguimos al paso que vamos en el uso de medicamentos, en unos 50, 100 años, nuestro sistema inmunológico se habrá quedado inválido, o no sé qué palabra exacta es la que usan, pero que perderá. Y que hay que esperar que el sistema inmunológico trabaje, porque si no, se va a atrofiar. Si en las instrucciones genéticas viene que está diseñado para eso, puede ser que se atrofie a pesar de lo que digan las instrucciones del genoma humano. Pudiera ser. O sea, usted viene condicionado para un grupo de procesos que funcionan normalmente, dígase a través del sistema inmune o la fisiología del organismo como tal. Ahora, si usted agrede a ese sistema inmune, de hecho, cuando usted usa la prednisona, cuando usted usa medicamentos para tratar pacientes que requieren un trasplante y tiene que disminuir la capacidad del sistema inmune para rechazar ese trasplante, usted está, vamos a ponerlo así, aplastando a un sistema inmune al que le está pidiendo que no batalle, no combata contra algo que les es extraño, ¿me entiende? Entonces, vaya, en los mismos términos en que usted me está preguntando, esto lleva más detalles y más elementos, pero una respuesta rápida a lo que usted me está preguntando es decir, ¿es posible que químicamente, que son productos químicos, esos medicamentos, nosotros podamos modificar las capacidades con que nacemos? Las podemos modificar. De hecho, estamos pasando a una nueva era de la medicina, digamos, donde estamos desafiando un paradigma. El paradigma es que los médicos tratábamos a las enfermedades y a partir de la era del genoma, empezamos a tratar a los enfermos. O sea, que usted y yo necesitemos ambos un medicamento para tratar un problema gastrointestinal como es la ranitidina, o un tratamiento para tratar la hipertensión como es el enalapril, o un tratamiento para tratar la epilepsia como es la carbamazepina, no significa que a usted no le resuelva el problema y a mí no. Y no solo que no me lo resuelva, sino que además me cree una reacción adversa que me pueda matar. Por tanto, estamos pasando a una etapa donde tendremos que ser capaces
de caracterizar el perfil genético de las personas para actuar en consecuencia con eso. Ojo, no vamos a ir al otro extremo sin caer en reduccionismos biológicos, porque no solamente tenemos que interpretar la capacidad del individuo para responder un medicamento, sino también los genes que lo predisponen o las variantes genéticas dentro de esos genes que lo predisponen a determinadas enfermedades. Pero que la aparición de la enfermedad está condicionada también por la exposición al medio ambiente y las interacciones de esos genes con el ambiente, en que ese individuo se está moviendo. Porque hemos conversado aquí que a lo mejor tenemos la predisposición a no tolerar el café, a no metabolizar el café. Somos metabolizadores lentos de la cafeína. Pero si yo no tomo café, no me entero. Y si me tomo 3 tazas de café al día, empiezo a tener las consecuencias de ese café. Entonces, está modulado todo el tiempo por elementos, por factores, por fenómenos que están más allá del ADN. Y hablamos de epigenética. Y hablamos de los interruptores que encienden y apagan genes cuando usted me trajo en otra de estas aventuras a las que usted me invita. Hablamos de esos switch que productos químicos, alimentos, estrés, alcohol. El alcohol es un producto químico también, pero me refiero también a pesticidas y hasta incluso medicamentos encienden y apagan esos interruptores que determinan modificaciones genéticas en una generación determinada y que incluso puedan heredarse. Eso me recordaba el Dr. House, las cosas que hacía. ¿Usted se recuerda la serie del Dr. House? Sí. Que hacía eso, mandaba a la gente a la casa a ver qué había, con qué había interactuado, qué podía haberle provocado tal cosa, etc. Ahora, yo quiero entrar en el terreno de la bioética ahora, que usted siempre lo aborda. ¿Es posible que con este gran salto, increíble salto del conocimiento humano, surjan incluso peligros? Sí, por ¿cómo ejemplo, no? hay quien habla de la privacidad, de que, y la discriminación, que grandes empresas tengan la capacidad genética de viene alguien a pedir un trabajo o a buscar un trabajo y no lo contratan porque saben, no sé, que tiene predisposición genética a tal cosa, que va a faltar tantas veces o que no le conviene, etc. Hay quien dice que ese es un peligro. Y otro que he leído es que puede dispararse ahora, que aquí usted lo ha abordado, en este programa se ha hablado de eso, la posibilidad de empezar a crear el bebé perfecto. Yo quiero que con la manipulación genética, ahora que se lee todo, mi hijo sea así, 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 y que eso tiene componentes racistas, componentes discriminatorios de distinto tipo. ¿Qué me puede decir de eso? Tiene toda la razón con esas preocupaciones. O sea, estas oportunidades, estos resultados extraordinarios abren el camino a violaciones de la privacidad y de la confidencialidad, abren el camino a la estigmatización, a la discriminación racial, a las consecuencias que puede tener manipular genes con un fin determinado sin tomar en cuenta que durante esos procesos de manipulación de ese gen puede afectarse otro gen que no está previsto que se afecte, pero se puede afectar porque la tecnología también no está totalmente desarrollada con un nivel de seguridad muy alto para la manipulación de los genes. Y bueno, esto como todo en la historia, tiene que ver con la ideología de las personas y tiene que ver también con los valores de los investigadores, de los científicos, de los médicos que están detrás del uso de las aplicaciones que tienen estos descubrimientos y estas tecnologías. Todo eso es posible. Aún más, usted decía, bueno, alguien quiere un trabajo, llega a una empresa, la empresa dice, házmele un test genético a ver si va a tener Alzheimer. No estamos tan lejos de eso en este país. O sea, yo he tenido pacientes en una consulta que me han dicho, doctora, yo en mi familia, es verdad, hay 7 personas que han padecido Alzheimer, mi papá tiene Alzheimer, la hermana de mi papá tuvo Alzheimer, mi abuela murió de Alzheimer. Yo soy gerente de un hotel en el horario nocturno, en un área del país.
yo quisiera pedirle que esto no se sepa, porque los que nos contratan, sobre todo cuando se comparte con empresas extranjeras la dirección de este tipo de instituciones, insisten en enfermedades particulares y esta es una. O sea, nosotros sin ofrecer test genéticos con esos fines, estamos entrando en ese terreno porque quienes comparten modelos económicos de este tipo vienen informados de otro mundo, de un mundo desarrollado donde esto es una rutina y donde yo no te recibo en mi compañía no solo porque puede faltar al trabajo, sino porque yo te tengo que ofrecer un seguro de salud. Y si yo te voy a ofrecer un seguro de salud, no me conviene ofrecértelo si yo sé que tú padeces una enfermedad que efectivamente va a requerir una atención médica sistemática o te puedes complicar. Entonces, eso es un riesgo real que existe y que hoy origina un debate intenso con hechos concretos de personas a los que le está pasando esa realidad. Lo otro es la estigmatización, sobre todo en pacientes, digamos, con trastornos mentales, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivo, trastorno bipolar, con genes que están relacionados con las demencias como el Alzheimer, donde realmente, bueno, nosotros sin hacer pruebas genéticas, a veces llegamos a comunidades nuestras donde dicen, yo voy a ser el apellido suyo, pero usted no se ponga bravo. Los taladrí tienen una tara y tienen esas características. Y no son genetistas ni son médicos, pero en el pueblo se conoce que las personas de esa familia tienen coincidentemente determinadas características y determinados diagnósticos a lo largo de generaciones. Y entonces ya estás estigmatizado con eso. Imagínate cuando tienes la confirmación desde el punto de vista genético de la presencia de una enfermedad de este tipo. Y esto último que usted abordó y que no es irreal, el día 23 de abril yo recuerdo haber leído una noticia, lo recuerdo porque ese día estábamos en otras reuniones preparando una idea nueva que estamos trabajando, donde la federación esta norteamericana, la FDA, la Administración Federal para los Medicamentos y las Drogas, estaba alertando de lo siguiente: ya hay compañías genéticas que te están ofreciendo un screening prenatal, donde te ponen un grupo de enfermedades e incluso algunos rasgos genéticos. Y eso es extremadamente peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hay, por ejemplo, los genes que tienen que ver con el color de la piel, con la pigmentación de la piel, son unos 15 genes. Ya todos, de una manera u otra, están abordados. Y hay pruebas genéticas que permiten predecir, por lo menos, si vas a tener la piel más o menos pigmentadas y los ojos más o menos pigmentados. Y hay gente en clínicas privadas queriendo, o sea, haciendo hincapié para definir selección de embriones basado en características físicas, ¿no? Y una de las cosas que en ese statement de la FDA se estaba diciendo, se publicó en The New York Times, era que estos paquetes de screening tienen, para un grupo de enfermedades incluso, tienen un alto nivel de falsos positivos. Entonces hay personas decidiendo sobre embarazos con screening que para algunas condiciones tienen hasta un 85% de probabilidad de ser un falso positivo. Entonces no quiero tener ese hijo, pero esa información no es segura totalmente. Entonces estamos también entrando en una era donde los valores individuales, las prácticas sociales, la cultura, la ideología de los investigadores, de los médicos, de las clínicas, de los sistemas de salud que tienen en sus manos estas posibilidades, tienen un papel determinante en el camino hacia donde nos dirigimos como humanidad. Porque hay un grupo de investigadores que, entre ellos nosotros en el país, que somos de la idea, defendemos la idea de que no podemos tenerle miedo al uso de estas tecnologías y a sus aplicaciones basado en los posibles mal usos que puede tener. Tenemos que usarlo para mejorar la salud de las poblaciones, pero tenemos que poner límites. Y no estamos de acuerdo, por ejemplo, con que tú vayas a clonar un ser humano, pero sí estamos de acuerdo con que tú clones células para sustituir un hígado humano, ¿entiendes? Y que haya menos reacción de rechazo a un trasplante de hígado a partir de
que son células de tu propio organismo, células madres que puedes cultivar en el laboratorio, diferenciarlas a hígados que te sirva, que tú no rechaces inmunológicamente y bueno, te resuelve un problema de salud. Dígame rápido la parte positiva. Se nos está acabando el tiempo, pero dígame, usted Bueno, mencionó al final. Sí, la parte positiva también y aunque la de eso mencioné. se mencionó un poquito en los trabajos. Pero... No, y también al inicio le dije, la parte positiva es que se abren una inmensa cantidad de aplicaciones para las enfermedades incluso que más morbilidad y mortalidad causan en las poblaciones, como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, como las enfermedades neurodegenerativas. Lo que está pasando en la demencia es una epidemia en el mundo contemporáneo. Y podemos utilizar ahora, con estos descubrimientos, podemos modificar incluso los genes. Antes de nacer incluso. Antes de nacer es el momento en que idealmente lo podemos modificar. Que se hace, aquí sería un screening igual. Como usando bueno, su palabrita. si tenemos la tecnología, haríamos un screening. Bien. Y escogeríamos las enfermedades que más impacto tienen en la salud de nuestra población. Se le dice a esa pareja, el hijo de ustedes tiene un tanto por ciento de probabilidad de desarrollar demencia por Alzheimer, un ejemplo. Bueno, no vamos a caer en una enfermedad que comienza a los 70 años. Ahí cuidado, porque de aquí a 70 años aparece un tratamiento para el Alzheimer usando también estas mismas tecnologías. Pero la manipulación genética es antes que nazca la criatura. Por ejemplo, la miopía, vamos a la miopía. Antes de que la miopía no se debe a un solo gen que tú cambias y ya es más complejo. Estamos hablando de manipulación genética y de edición del genoma antes del nacimiento, pero también hay terapias génicas y manipulación de genomas para enfermedades por el nacimiento, como la anemia, es la por hematíes falciformes, drepanocítica, la de la forma del hematíe, que es un platanito. Esa tiene ya hoy un tratamiento en adultos. ¿Hay alguna que usted me pueda poner de ejemplo de manipulación genética antes de que nazca para evitar que algo que iba a ocurrir no ocurra? Sí, hay enfermedades neuromusculares, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, donde hay proyectos de investigación donde están cortando, se identifica el segmento con el defecto, se corta con las enzimas que conversamos con CRISPR, con las tijeras genéticas, se retira ese segmento y se inserta un segmento sin la variación genética que produce la enfermedad. Y después tú implantas el embrión modificado. Ya eso es un hecho. Es posible hacerlo. Eso que usted acaba de escribir ya es posible hacerlo. A muy pequeña escala, pero es posible. Iba a aclarar eso, no vaya a ser que alguien tenga esa enfermedad y se dirija. Y está a nivel de proyectos de investigación. Exacto. ¿Entiende? No pensemos que mañana con una situación real, o sea, legítima de buscar una solución, se piense que estamos haciendo esto. Esto es en inicio experimental en algunos centros vanguardias mundiales, no más allá de eso. Exacto. Pero ya se está... Pero se está trabajando con eso. Y si hay, por lo menos hay un paciente y están otros en protocolos de modificación del gen que tiene que ver con la ciclemia y de inserción de un gen reparado y está teniendo resultados. Ya, esta es la última pregunta. Pero bueno, la pregunta es culpa suya. Usted dice, se está acabando el tiempo y me sigue preguntando. Ya, ahora sí, la gente disfruta eso. Usted ve, eso es lo que le dije al principio. El Dios Crono ya está aquí, nos está mirando, pero usted me dice, una última pregunta. Pero ese es un mérito suyo. Hay gente como usted que estimula a un deseo inagotable de conocer y aprender de usted. La culpa es suya. Pregúnteme, entonces pregúnteme. De aquí a 10 años, ¿qué usted cree que es lo más importante que va a ocurrir por donde van las cosas en su especialidad, la genética, el genoma humano? Yo creo que lo más importante es que primero va a tener un desarrollo notable la medicina personalizada. Y dentro de la medicina personalizada, la caracterización de perfiles genéticos en las poblaciones para usar medicamentos más eficaces que resuelvan el problema con menos reacciones adversas y menos muertes por esas situaciones. Lo otro es un desarrollo de la terapia celular. La terapia celular es el uso de tecnologías fundamentales. Vamos a poner un ejemplo, las células madres, para diferenciarlas en tejidos. Las células madres son pluripotenciales. Tú en un medio las puedes desarrollar a tejidos específicos para tratar esas enfermedades. Y va a continuar avanzando la terapia génica. O sea, la gran deuda de nosotros, los genetistas, los investigadores, los líderes mundiales en desarrollo de estas tecnologías, es que no vamos a la misma velocidad
descubriendo y decodificando el genoma que resolviendo los problemas de salud que tienen las personas. Hay un gap, hay un salto, hay una brecha entre nuestra capacidad de descifrar los genes y la capacidad de identificar qué funciones hacen esos genes y cómo resolvemos las alteraciones de los genes, que es lo que al final la gente necesita. Entonces, yo creo que desde el punto de vista tecnológico hemos llegado a un punto donde se puede acortar esa brecha. Ojo, también no se podrá ignorar a la sociedad, o sea, lo social. Cómo están interactuando esos genes y esos productos genéticos, esas proteínas, con todo lo que nos rodea, desde lo que comemos hasta el estrés al que estamos sometidos. Evalúeme, a ver si la frase suya, yo la aprendí de usted, yo soy el alumno, evalúeme ahora. ¿Cómo era? La genética es la pistola. Pone el arma. Pone el arma. Y el ambiente es el que aprieta el gatillo. Así mismo. Judy Esther, no, usted es un estudiante excepcional. Bueno, mire, bueno, óigame, hay que felicitarlo. Mire, eso es copyright suyo. Eso hace años que lo hablamos. Hace años de la pistola y el gatillo. Y la genética pone el arma y el ambiente aprieta el gatillo. Ahí está. Para que usted vea que usted es insustituible, inolvidable en este programa. No. Doctora, mire, el momento de los accionistas principales. Pues dígame. La correspondencia que nos llega, vamos a ver si hay algo que tenga que ver con usted. Adelante. Bueno, esto lo envía Aldo Pereda. Dice, ¿es cierto que ya con los avances de la genética se puede detener el envejecimiento? Me gustaría que se abordara el tema en un programa. Doctora, eso es un programa. No, y quizás no uno solo. ¿Se compromete a hacerlo? ¿Lo hacemos? Bueno, yo me comprometo a que lo asumimos. Si no soy yo, son mis compañeros. Bueno, pero lo hacemos. Eso es ya el cómo. El cómo hacerlo. Sí, pero lo hacemos. El envejecimiento, Cuba es un país que está envejeciendo, por ejemplo, es un tema de mucho interés. Y ahora se dice que con esto que ustedes han descubierto se puede detener no me lo diga ahora, se puede detener el envejecimiento. Eso están diciendo algunos medios. Aquí estoy medio calladita. No diga nada. Y usted nos dice. Y lo reservamos para ese programa. ¿Se compromete? Sí, me comprometo. Bueno, mire, hombre. Aldo Pereda tiene la palabra de la doctora, que es importantísimo, de que de una manera u otra vamos a abordar ese programa, ese tema. La genética y el envejecimiento y si se puede detener, si es hasta 120, si es mucho más. Si en esas instrucciones viene que es hasta 120 o no. ¿Usted cuánto tiempo quiere vivir? Doctora. Bien, no me responda, piénselo. ¿Está tomando ácido fólico? Sí. Pues mire, es pero importante mire, vamos para a hacer lo que una vaya a cosa. decir. Vamos a dejar esa pregunta grabada y la ponemos en el programa que hagamos. ¿De acuerdo? Bueno, usted es el director. No, ya está grabada. La grabamos y la ponemos en el programa. Pregúntale a Víctor, sí. Víctor, el director del programa. Doctora, se nos acaba el tiempo. Vamos al momento de las interacciones rapidísimo. Como ven, están viendo en pantalla ahora la última que dejamos siempre para el final. El programa de Radio Rebelde, sábado 12 y 15 del mediodía. Ahí va a estar la doctora Beatriz Marcheco en vivo, teléfonos abiertos. Ahora, doctora, por el teletrabajo, aunque no sé si este es radiotrabajo o teletrabajo, usted puede estar en un lugar, la llamamos por teléfono y lo hace desde ahí. O puede venir al estudio como usted prefiera. Bueno, como nos pongamos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para que usted y responda. Bueno, no va a alcanzar el programa para todas las preguntas que le van a hacer, pero feliz de que eso suceda. Eso quiere decir que nos motivó a todos, por lo menos a mí siempre es un motivo de alegría permanente recibirla aquí en el programa. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Y recuerde, envejecimiento y cuántos años yo quiero vivir, me hizo la pregunta. No se preocupe. Nuevamente, le reitero las gracias, doctora, y ustedes, amigos, solo me resta decirles, como cada semana, que ojalá este sea solo el inicio para que ustedes busquen, lean, escuchen, vean, profundicen, alimenten su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.